Capítulo 7. Más allá del equilibrio. Cuando los niños adquieren equilibrio por primera vez, pueden moverse, estirarse y levantarse de maneras coordinadas que antes no eran posibles. Wes Belknap me ayudó a solidificar mi comprensión de la necesidad de un equilibrio del corazón y la mente. Luego, con el transcurso de los años, aprendí más acerca de movimientos, estiramientos y levantamientos más fuertes en esa base equilibrada. Además, me descubrí entrando a otra fase, que ahora se parece a la simplicidad más allá de la complejidad. Por ejemplo, entrevisté a un posible miembro del cuerpo docente de BYU que describió sus convicciones religiosas como una fe inteligente. A primera vista, su actitud parecía equilibrada y constructiva, pero a medida que reflexionaba más con respecto a su frase, comencé a preguntarme un poco en cuanto a cómo modificar la palabra fe con una palabra como inteligente, porque pude darme cuenta de que a veces la fe verdadera y sacrificada debe llevarnos más allá de a donde solo puede llegar la razón. Recordé cuando el presidente Mario G. Romney visitó mi misión en Alemania. En una sesión de preguntas y respuestas, un misionero preguntó: ¿por qué no bautizamos a personas más inteligentes? El presidente Romney citó Doctrina del Pacto, sección 93. La gloria de Dios es la inteligencia, o en otras palabras, luz y verdad. La luz y la verdad desechan a aquel inicuo. Luego preguntó: ¿alguien que se une a la iglesia abandona el mal y abraza la luz y la verdad? El misionero asintió. El presidente Romney preguntó: entonces, ¿qué tipo de persona es él? Después de una pausa, el sorprendido misionero dijo: ¿una persona inteligente? El presidente Romney dijo: eso es correcto. Siguiente pregunta. Sabía qué había detrás de la pregunta de ese misionero. También me di cuenta de que, con algunas excepciones importantes, no atrajimos a una gran parte de nuestros investigadores por lo que podría llamarse la intelectualidad alemana. Desde entonces, me di cuenta de que en la historia primitiva de esta dispensación, como en los tiempos bíblicos, aquellos a los que les atraía el mensaje del Evangelio, a menudo se les describía en las Escrituras como las personas débiles y sencillas de la tierra. Porque nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón, y con demasiada frecuencia, cuando las personas son instruidas, se creen sabias y no escuchan el consejo de Dios. Sin embargo, bueno es ser instruido si hacen caso de los consejos de Dios. Aproximadamente al mismo tiempo, vi que un amigo cercano de mi edad se debilitó físicamente debido a la esclerosis múltiple. Poco a poco, perdió su capacidad para caminar, ponerse de pie y después sentarse. Durante la etapa en la que estuvo completamente postrado en cama, su esposa falleció de cáncer. Su familia lo llevó al funeral en una cama de hospital. Poco después del funeral de su esposa, fuimos a visitarlo a su casa. Cuanto más hablaba, más me sorprendía el espíritu de paz y luz que lo rodeaba. Dijo que no podía dejar de pensar en lo afortunado que había sido en su vida. Fue bendecido con la mujer con la que se casó, con los hijos que el Señor les dio, con la vida abundante que tuvieron juntos en su pueblo pequeño y vivaz. Se rió entre dientes mientras hablaba de lo feliz que se sentía ahora que su esposa y él hicieran tantos viajes de felices por siempre durante sus primeros años, aunque no pudieran pagarlos. Habló acerca de la admiración que sentía por los pioneros que dejaron Nauvoo para establecerse en Utah. Recordó que muchos de ellos se invistieron en el templo de Nauvoo a fin de fortalecerse para su viaje por el temible desierto. Cada señal que provenía de él era auténtica y no percibía autocompasión. La luz en su rostro y el espíritu en la habitación me dijeron que estaba observando el proceso sagrado de santificación que su estado físico deteriorado paradójicamente parecía haber mejorado. Esa noche leí Doctrina del Pacto, sección 101. Yo, el Señor, he permitido que les sobrevenga la atribulación con que han sido afligidos, y todos los que no quieren soportar la disciplina no pueden ser santificados. La simplicidad mansa y humilde que buscamos más allá de la complejidad tiene un precio, aunque no siempre es el sufrimiento físico. El sacrificio puede tomar muchas formas, no todas se pueden explicar completamente por la razón. Luego, vi a nuestro hijo Tom y a su esposa, Tracy,
experimentar que su hija naciera con una parálisis cerebral muy grave. Debido a la amenaza de que su bebé naciera antes de tiempo, Tracy estuvo en total reposo durante 9 semanas. A pesar de la incomodidad y las advertencias de los médicos, ella estaba muy decidida a seguir con su embarazo hasta que el bebé pudiera sobrevivir después de su nacimiento. Una noche, sintió que de algún modo su sacrificio emulaba el ejemplo del Salvador, renunciar a la fuerza de su cuerpo para fortalecer otro cuerpo. Ese pensamiento la ayudó a ver su experiencia como un privilegio, en lugar de una carga. Llamaron a su bebé Chaya, que significa vida en hebreo. Chaya nunca pudo caminar, hablar o alimentarse por sí sola, pero su sonrisa podía iluminar toda una habitación. Al principio, Tom le dio a Chaya una bendición en la que reconoció su nacimiento como un evento crucial en la vida de sus padres. Sintió que Dios sabía de sus circunstancias y que la condición de esta niña tenía un gran propósito. Se le había pedido a su familia que ofreciera un sacrificio que de alguna manera haría que el propio sacrificio del Señor fuera aún más significativo para ellos. Finalmente, Chaya murió a la edad de 15 años, pero la convicción que sintieron por la bendición de su padre siguió aumentando para su familia. Algo con respecto a estas dos experiencias me hizo pensar nuevamente en el significado de la fe inteligente. Las enfermedades de largo plazo y muy tristes, luego la muerte de mi amigo y de Chaya, desafiaron las explicaciones lógicas y, sin embargo, fui testigo de sus efectos sagrados. Sentí que la búsqueda equilibrada de conocimiento, tan valiosa como es, tal vez no sea nuestro último fin. Simplemente saber algo no nos santificará, no nos hará capaces de estar en la presencia de Dios y nuestras circunstancias de santificación no siempre serán racionales. Por su propia naturaleza, la fe finalmente nos lleva más allá de los límites de la razón. Por lo tanto, si condicionamos nuestra fe a la racionalidad, podríamos retroceder de una experiencia de santificación y, de este modo, no descubrir lo que podría enseñar la experiencia. Aunque ceder ante tales experiencias transformadoras es necesariamente un salto de fe, no podemos llegar ahí hasta que hayamos caminado tan lejos como lo permita la luz de nuestra búsqueda de conocimiento. Al mismo tiempo, toda una vida intentando comprender la mortalidad, especialmente en los días en los que parece que no tiene mucho sentido, nos puede dar la experiencia que necesitamos para valorar nuestra santificación. En la posición equilibrada de aceptar tanto lo ideal como lo real, valoramos el individualismo y la razón, pero también valoramos nuestra fe en la autoridad de Dios. No regresaríamos a una simplicidad tan inocente que excluya completamente la razón o la fe. Sin embargo, la simplicidad más allá de la complejidad nos invita a darnos cuenta de que solo un enfoque equilibrado no será suficiente. Cuando se nos exige al máximo de nuestras capacidades, alcanzamos un nuevo nivel que nos permite aprovechar al máximo nuestras raíces hebreas. No es de extrañar que el Elder Maxwell dijera: deberíamos tener nuestra ciudadanía en Jerusalén con un pasaporte para Atenas. Además, parte del sacrificio del Señor puede requerir que aceptemos lo que Él puede infligir de nosotros, sin comprender, para nuestra satisfacción racional, porque deberíamos perdernos en alguna noche oscura del alma. Podemos confiar en que finalmente la luz del poder expiatorio de Cristo traspasará nuestra oscuridad y nos bendecirá con entendimiento. Si bien admiraba la buena educación, el Elder Maxwell creía que la vida de un discípulo y erudito se trata más de la consagración que de la educación. Creía que la fiel educación puede ser una forma de adoración, otra dimensión de consagración. Sin embargo, estaba preocupado por los eruditos o estudiantes que miden y examinan el Evangelio y la Iglesia con lo que aprendieron en sus disciplinas académicas, más de lo que examinan sus disciplinas a través de la lente del Evangelio. Cuando el Elder Maxwell me pidió por primera vez que escribiera su biografía, pensé que su vida se centraría en sus contribuciones con un gran ejemplo a seguir para los santos de los últimos días instruidos. Sin embargo, pronto mi investigación me demostró que el mensaje central de su vida se trataba más de convertirse en un verdadero discípulo que del aprendizaje y la educación. Por ejemplo, su comprensión de la palabra discípulo se desarrolló con el tiempo.
Primero utilizó el término en la década de 1960 como sinónimo de miembro de la Iglesia. Después, como comisionado de educación de la Iglesia a principios de la década de 1970, se preocupó por la creciente influencia de la secularidad moderna. Comenzó a utilizar la palabra discípulo para describir a los miembros de la Iglesia que se resisten al encanto secular. Más tarde, llegó a conocer a varios miembros de la Iglesia que estaban lidiando con la adversidad de maneras que mejoraron su desarrollo espiritual. Pronto, sintió que esas personas eran los verdaderos discípulos. Su llamamiento en el Quórum de los 12 en 1981 lo impulsó a enfocar toda su atención en convertirse en un discípulo más fiel de Cristo. Como reflejo de su gran determinación de vivir mejor, sus escritos y discursos se centraron más en la relación personal de un discípulo con Cristo y cómo el Señor nos ayudará a aprender atributos semejantes a los de Cristo, tal como la paciencia, la esperanza y la humildad de corazón. Asimismo, consideró el discipulado más como un proceso que como una sola elección y se dio cuenta de que el Señor, a veces, usa la adversidad para enseñar a sus seguidores lo que necesitan aprender para su desarrollo. Es por eso que escribió, en términos que algún día adquirirían un significado muy personal para él, que el acto mismo de elegir ser un discípulo puede traernos cierto sufrimiento en especial. Tal sufrimiento y disciplina es la dimensión que viene con el discipulado profundo, cuando el Señor nos lleva al borde de nuestra fe y nos tambaleamos al borde de nuestra confianza como una forma de aprendizaje que se administra a manos de un Padre amoroso. Por lo tanto, no es de extrañar que cuando sus doctores le informaron en 1997, a los 70 años, que padecía de un tipo muy grave de leucemia, le dijera a su esposa: «Colleen, debí haberlo imaginado». ¿A qué se refería? Neal Maxwell, el apasionado estudiante de discipulado, se inscribió años antes para recibir tutoría divina, y su tutor lo admitió en estudios clínicos de posgrado. Durante sus últimos 7 años de vida, envolvió sus brazos y su cuerpo con el proceso desgarrador de santificación, al igual que su seminario final. La mayoría de las personas que experimentan una enfermedad terminal no pueden evitar que su propio sufrimiento las consuma. Sin embargo, ese no fue el caso del Elder Maxwell, ya que se vio a sí mismo en un tiempo de pruebas y refinamiento. Asimismo, debido a que decidió no permitir que su tristeza lo aprisionara, pudo reflexionar con respecto a lo que su nueva comprensión podría enseñarle y cómo podría ayudarlo a enseñar a los demás. Una impresión espiritual le hizo sentir que el Señor le dio la leucemia para que pudiera enseñar a las personas con más autenticidad. Como resultado, aquellos que lo conocieron durante años ahora ven una nueva bondad, una mayor empatía, una mayor sensibilidad espiritual y compasión más profunda por las necesidades de los demás. El Elder Maxwell consideró esta experiencia como un regalo, no como un logro. Sabía que el Señor le estaba dando un corazón nuevo y santificado, lleno de atributos divinos, y dijo: «El corazón del hombre natural es muy egoísta y duro». Sin embargo, la adversidad puede expulsar el resto de hipocresía que se encuentra ahí. Entonces para mí ha sido una gran aventura espiritual, una que no quisiera haber perdido, y a pesar de que esto haya tenido un costo alto, ha sido una gran bendición. Sé que las personas podrían pensar que solo estoy siendo entusiasta al decir eso, pero es verdad. De alguna manera, ver la experiencia del Elder Maxwell de cerca, al igual que la experiencia de mi amigo con esclerosis múltiple, me ayudó a cambiar mi perspectiva en cuanto a mi problema religioso. Estaba viendo más allá del propio equilibrio, sintiendo un deseo más elevado de desarrollar la capacidad para hacer sacrificios de santificación. A menudo, aquellos que desean la santificación deben pagar un precio muy exigente, uno que va más allá de la comprensión lógica. En lugar de buscar una explicación racional, el Elder Maxwell nos podría decir con toda seguridad que comprendía que Dios nos ama, pero que no sabía el significado de todas las cosas. Hace poco, un estudiante y amigo vino a visitarme. Unos meses antes, nos encontramos con su padre en un hospital, donde se encontraba cerca del final de una enfermedad terminal. A pesar de sus lágrimas y preguntas, este padre estaba lleno de paz y propósito.
dijo que sabía que sus días estaban contados, pero que había aceptado el desafío de su presidente de estaca de leer las Escrituras e internalizar todo lo que pudiera con respecto a la doctrina de santificación. Su semblante y sus pensamientos eran similares a los que había visto antes con mi amigo y el elder Maxwell. Le dijimos algunas palabras con la intención de animarlo, pero fue él quien nos dio la perspectiva espiritual. Su hijo vino a decirnos que su padre acababa de fallecer. Luego, dijo que aprendió sobre la santificación gracias a su padre durante sus últimas semanas, y que eso cambió permanentemente su visión de la vida diaria. Basándose en la experiencia de su padre, dijo que ahora no iba a querer esperar hasta que tuviera una enfermedad terminal. Deseaba vivir de una mejor manera ahora, más cerca de lo que llamó los asuntos de la eternidad. De algún modo, la visita de este estudiante ilustró la simplicidad más allá de la complejidad para nosotros, a pesar de que sabía que probablemente tendría que pagar su propio precio alto e ir más allá de su propia complejidad personal. Algo con respecto al sacrificio consagrado de un corazón quebrantado y un espíritu contrito nos bendice con una vista más profunda, que nos conduce a una esfera más alta de la que nos puede elevar el simple equilibrio. Aunque estar sobre esa base equilibrada nos ayuda a llegar a lo alto. La simplicidad más allá de la complejidad no nos pide que renunciemos a nada de valor en nuestro razonamiento, aunque reconoce los límites de la razón. Sin embargo, desde este punto de vista más elevado, necesitamos una investigación aún más rigurosa, especialmente sobre cómo alimentar los asuntos de la eternidad. En este nivel de simplicidad madura, ser un verdadero discípulo no se trata tanto de lo que uno hace o cómo piensa, sino de quién es y qué es, y en qué se está convirtiendo. En el curso de su vida adulta, el elder Maxwell cambió gradualmente su énfasis en las macro preocupaciones a gran escala sobre la secularización y los problemas sociales por las micro preocupaciones personales, con un mayor enfoque en cómo vivir nuestras vidas. No significa que no importen los macro problemas. El elder Maxwell solo sabía que se podía hacer más con respecto a los micro problemas. Con el transcurso del tiempo, sabía que la forma en que el Evangelio cambia a las personas es la única forma de cambiar permanentemente a la sociedad. Al final, no hay palabras con guiones como discípulo erudito. Si finalmente no somos verdaderos discípulos, no importa mucho qué más seamos. Esos dos rostros capturan la atención ansiosa entre la fe y la razón. Ya que nadie había resucitado, habría sido lógico para Juan y Pedro pensar que Cristo podría vivir nuevamente. No es de extrañar que no hubieran entendido cuando les dijo que los dejaría pronto, pero de nuevo un poquito, y me veréis, y vuestra tristeza se convertirá en gozo. Sus rostros también muestran su fe y esperanza en aumento por vencer sus temores racionales. Entonces, cuando Juan y Pedro finalmente se reunieron con el Señor resucitado, el hecho de haber sido lo suficientemente fieles de correr hacia Él aceleró la resolución máxima de su complejidad. Esta pintura nos habla en cuanto a actuar, movernos, ahora, temprano, como en la mañana de Pascua. No necesitamos esperar hasta que tengamos una enfermedad terminal para tomar en serio los asuntos de la eternidad. Ahora podemos sentir la emoción de acelerar nuestro paso mientras corremos a encontrarnos con Él. Ahora podemos apresurar nuestro deseo de vivir más cerca de esa presencia eterna, para que Él pueda prepararnos mejor para cualquier otra complejidad de santificación que nos aguarde. Capítulo 8. ¿Cuándo vienen los ángeles? Por lo general, el velo entre el cielo y la tierra oculta al Señor y a sus ángeles de nuestra vista. Sin embargo, durante las primeras etapas de nuestro desarrollo espiritual, podemos experimentar momentos inconfundibles en los que el velo es especialmente delgado, convirtiendo así nuestro sentido de creencia en un sentimiento de certeza. Luego, ¿no es esto verdadero? Preguntamos y Alma responde: os digo que sí, porque es luz, y se puede discernir. Sin embargo, nuestro discernimiento de esta luz no produce un conocimiento perfecto. Debemos nutrir el árbol de fe para que eche raíz contra el día cuando el calor del sol llegue y lo abrace. Mientras esperamos y nos esforzamos para obtener más luz, nuestros días de búsqueda pueden durar muchos años.
Nuestro sentido del mundo invisible aumenta a través de nuestras primeras experiencias de conversión, el servicio misional, el asistir a la universidad o el enamorarnos. Podemos comparar estos periodos cruciales y formativos de desarrollo espiritual con la temporada de dedicación del templo de Kirtland en la historia de la Iglesia, y contrastar nuestros últimos días con la época de dedicación del templo de Nabú y más. Esta comparación ilustrará nuestro patrón ahora familiar, de la simplicidad a la simplicidad más allá de la complejidad. Los periodos de Kirtland y Nabú de la historia de la Iglesia estuvieron llenos de una combinación distintiva de bendiciones asombrosas y una oposición escalofriante. Aquí nos centramos en la temporada específica de la dedicación del templo en cada ciudad. Los primeros años de Kirtland fueron inusualmente felices para José Smith y los santos. En tan solo unos pocos años fueron bendecidos con eventos maravillosos: la visión en la arboleda, la publicación del Libro de Mormón, la organización de la Iglesia, el lanzamiento positivo de la obra misional, la escuela de profetas y las grandes revelaciones que señalaban un magnífico futuro. Fue una época vivaz y alegre. Los santos solo comenzaron a sentir lo que aún les podía esperar, enrollado como una serpiente letal, apenas a la vuelta de la esquina de la historia: turbas, persecución, apostasía y martirio. Pero primero vinieron los ángeles. De hecho, probablemente la dedicación del templo de Kirtland en marzo de 1836 fue la mayor efusión espiritual en la historia moderna de la Iglesia. José escribió al respecto poco después de la oración dedicatoria. Frederick G. Williams se puso de pie y testificó que durante la oración un ángel entró por la ventana y se sentó entre Smith, padre, y él. David Whitmer también vio ángeles en la casa. Más tarde, el hermano George A. Smith se levantó y comenzó a profetizar, cuando de pronto se escuchó un ruido semejante al sonido de un viento fuerte y violento, que llenó el templo, y toda la congregación se levantó al mismo tiempo debido a un poder invisible. Muchos comenzaron a hablar en lenguas y profetizar, y vio que el templo estaba lleno de ángeles. Las personas del vecindario vinieron corriendo al escuchar un sonido extraño en el interior y vieron una luz resplandeciente como una columna de fuego arriba del templo, y quedaron perplejos al ver lo que estaba sucediendo. José dijo que en una reunión de clausura, el Salvador se apareció a algunos mientras que los ángeles ministraron a otros. En efecto, fue un día de Pentecostés e investidura, que se recordará por mucho tiempo, ya que el sonido saldrá de este lugar y se extenderá a todo el mundo, y los eventos de este día se registrarán en las hojas de la historia sagrada, para todas las generaciones. Ahora, contrasta esas experiencias asombrosas con las terribles condiciones que rodearon la dedicación del templo de Nabú solo 9 años después. José y Hiram fueron asesinados. La disensión y la apostasía atormentaron la iglesia, y el espíritu oscuro del martirio se posó sobre Nabú como el ángel destructor de la muerte. Los santos sabían que no se podían quedar. Trabajaron frenéticamente para terminar el templo, incluso mientras se preparaban para su temible viaje al oeste. Parte del templo de Nabú se dedicó en octubre de 1845, incluso antes de que se terminara el edificio, y, en diciembre, Brigham Young comenzó a administrar las ordenanzas del templo día y noche. En 2 meses, el primer grupo de carromatos cruzó el Mississippi congelado para nunca volver. Se cuenta la historia de un converso ciego llamado hermano Williams, que vino justo a tiempo a Massachusetts, a Nabú, para ayudar a terminar el templo. El hermano Williams escuchó las historias de Kirtland y creía fervientemente que cuando se dedicara el templo de Nabú, El Salvador e incluso José regresarían. Anticipó grandes manifestaciones espirituales que lo sanarían de su ceguera. Creía que cada piedra que colocaban lo acercaba un paso más a la mano sanadora del Salvador. Pero la dedicación del templo de Nabú no era la de Kirtland. No hubo manifestaciones visibles para registrar, tampoco ministerios de ángeles ni Pentecostés. Con frecuencia, nuestros años de alegría como misioneros y estudiantes, a pesar de sus típicos dolores de crecimiento, son una especie de Kirtland para nosotros. Un tiempo simple y hermoso,
lleno de avances intelectuales, momentos privados y espirituales, y convicciones idealistas y emergentes. Esos años pueden elevarnos por un tiempo por encima del ruido y la confusión de los valles de este mundo hasta las cimas, donde desarrollamos una mayor cercanía al infinito. Sin embargo, el día de la complejidad siempre parece llegar. El día en el que debemos descender de nuestras montañas, debemos abandonar nuestros Kirtlands. Cuando lo hacemos, tarde o temprano, podemos tener nuestro propio tumultuoso tipo de Naboo, quizás más de una vez. Tendremos nuestros propios ríos congelados y desiertos que cruzar, un desierto moral, intelectual o espiritual que controlar. Tal vez nos sentiremos desconcertados y decepcionados, y podamos mirar hacia atrás con nostalgia, y nos preguntemos cómo recuperar nuestros años de alegría en Kirtland. Cuando llegue nuestro Naboo, podríamos sentir la disminución de nuestro sentido de asombro espiritual, ya que las presiones y las contaminaciones que se acumularon de la vida parecen arrojar dudas sobre la realidad de la inspiración o el valor de la iglesia institucional, o el valor de entregarnos desinteresadamente a los demás. Algunos de nuestros amigos o enemigos pueden alarmarnos con informes de que este o aquel elemento de la historia o doctrina de la iglesia no era lo que pensábamos que era. Cuando llegue nuestro Naboo, podríamos darnos cuenta de que estamos viviendo en una cultura que ofrece poco refuerzo para nuestra creencia en los ideales de la vida familiar. El entorno que nos rodea podría atacar nuestra devoción al matrimonio y los hijos. Algunos de nosotros podríamos comenzar a sentir una mayor sensación de distancia en nuestros matrimonios, a medida que los que nos rodean dan por sentado que las mujeres y los hombres modernos no deberían verse limitados por los compromisos incondicionales de la familia. Sin embargo, sabemos, porque vivimos una vez en Kirtland, donde el Espíritu nos susurró que la doctrina es verdadera, que el matrimonio es sagrado y el amor es para siempre. Cuando llegue nuestro Naboo, podríamos alejarnos con tristeza, sentir que quizás nuestros primeros momentos parecidos a Kirtland no fueron como lo imaginamos. ¿Cómo esas historias podrían ser verdaderas? Algunos preguntarán, no vemos ángeles aquí, no ahora, cuando más los necesitamos. Lo que sucedió en Kirtland debe haber sido la tonta imaginación de los jóvenes. Podemos sentirnos presionados a ver las cosas de esta manera, quizás al rodearnos de aquellos que susurran en son de burla a nuestros oídos, como lo hizo el enemigo de Naboo. Tu profeta está muerto. Despierta. Todo fue un sueño de la infancia. Cuando llegue nuestro Naboo, no nos sorprenderá ni nos perturbará si hemos guardado la imagen de Kirtland brillando en nuestros recuerdos. Está bien, diremos, lo entendemos. Por lo pronto, no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante, después de mucha tribulación. Una simplicidad nueva y más profunda, la que anhelamos, puede llegar a nosotros solo después de nuestra temporada de complejidad. Entonces, recogeremos nuestros carromatos y a nuestras familias, y nos dirigiremos al oeste. A medida que lo hagamos, sentiremos que se nos entregó Kirtland como un primer testimonio, para que se lo contemos a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, con la finalidad de que sepan que Dios es el Señor. Él no duerme, lo sabremos, siempre, porque estuvimos ahí durante esa alegre temporada en el pueblo de Kirtland. Todavía pensamos en el hermano Williams, con sus ojos invidentes y brillantes de esperanza, esperando que Jesús y sus ángeles vinieran al templo de Naboo. No sabemos qué le sucedió después de Naboo. ¿Encontró la sanación que anhelaba? ¿Se encontró con su Salvador y vio el rostro del hermano José? Suponemos que él y los otros fieles encontraron la luz y la paz que buscaban. Pero, más adelante, quizás dentro del último carromato a lo largo de algún sendero lúgubre de la pradera, o en la lucha por construir una nueva vida, muy lejos en el oeste. Imaginamos que el hermano Williams descubrió lo mismo que los santos en las compañías de carromatos de Martin y Willie, que quedaron atrapados debido a las nevadas fuertes y tempranas en las altas llanuras de Wyoming. Un sobreviviente dijo que llegaron al absoluto conocimiento de que Dios vive, porque se familiarizaron con Él en sus momentos más difíciles. Muchas veces, continuó,
cuando se sentía tan débil y cansado debido a la enfermedad y la falta de alimentos que apenas podía poner un pie delante del otro. Comenzó a sentir que el carromato lo estaba empujando a él. Pero cuando miraba hacia atrás para ver quién empujaba su carromato, no había nadie. Entonces supo que los ángeles de Dios estaban ahí. Probablemente tales manifestaciones angelicales invisibles en los momentos más difíciles de nuestras vidas tendrán un significado más profundo para nosotros que la efusión más visible de nuestros Kirtlands. El Señor ha prometido que si somos sinceros y fieles, Él mismo estará en medio de nosotros y no lo podremos ver. Incluso si no lo vemos, Él puede estar a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y su espíritu estará en vuestro corazón. Y los ángeles que vengan a Kirtland estarán a nuestro alrededor para sostenernos. Además, quizás nuestras siguientes experiencias más turbulentas podrían enriquecer nuestros recuerdos de Kirtland. El significado mismo de nuestros primeros testimonios se enriquecerá con la perspectiva del tiempo y la complejidad. Nos atrevimos a ir a Naboo debido a lo que vimos en Kirtland. Lo que una vez vimos claramente es nuestro testimonio. Podemos volverlo a ver claramente, ahora con mayor profundidad, en medio de, o tal vez, debido a nuestras aflicciones. Después de todo, los ángeles están ahí, y, algún día, quizás no muy lejano en el tiempo o el espacio, podríamos estar lo suficientemente preparados y tener la razón suficiente para ver a los ángeles de Kirtland una vez más. Las condiciones en las que nuestra visión puede atravesar el velo no las conocemos por completo. Incluso los profetas no siempre conocen esas condiciones. Cuando Elías el profeta estaba a punto de abandonar la tierra, Eliseo le pidió que una porción doble de su espíritu permaneciera con él. El profeta Elías respondió: «Cosa difícil has pedido. Si me ves cuando sea quitado de ti, te será concedido. Pero si no, no». De repente, apareció un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y el Señor concedió el deseo del corazón de Eliseo, porque su vista atravesó el velo. Al ver esto, los ángeles, Eliseo clamó: «Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo». ¿Quiénes son esas personas a caballo? ¿De dónde vienen y a dónde van? No deben de estar muy lejos, ya que han vuelto en la época moderna. Poco antes de la dedicación del templo de Kirtland, el escriba de José Smith vio, en una visión, a los ejércitos del cielo protegiendo a los santos en su regreso a Sion. Al siguiente día, los cielos fueron abiertos al del Sylvester Smith, y él saltó y exclamó: «Las personas de Israel a caballo y sus carromatos». Independientemente de quiénes sean, la gente de Israel a caballo sigue cuidando a los santos con tanto esmero que podemos saber con seguridad: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. El monte incluso podría estar lleno de gente de a caballo y de carros de fuego. De las historias de Kirtland, sabemos que los ángeles vienen a celebrar y a dar un testimonio inolvidable durante la formación de nuestra fe. Incluso si necesitamos esperar más testimonios visibles hasta que las llamas de la complejidad los prueben, enriquezcan y profundicen. La llama no puede dañaros jamás si en medio del fuego os ordeno pasar. El oro del alma más puro será. De ese modo, avanzamos hacia la simplicidad tranquila, madura y profundamente arraigada al otro lado de la complejidad. Capítulo 9. El valor del velo. Algunas personas que se preguntan si están perdiendo su fe religiosa no solo indican que están perdiendo la confianza en José y la restauración, sino que están perdiendo la confianza en la misma existencia de Dios, insinuando que si la restauración no es verdadera, otra explicación religiosa de la vida tampoco podría ser verdadera. Y de repente, el agnosticismo o incluso el ateísmo les parece una opción real. Lo mencionado puede parecer un cumplido poco sincero a la fuerza de las afirmaciones de la restauración. Sin embargo, aquellos cuya fe ha sido puesta en duda en gran medida podrían preguntarse por primera vez cómo podemos saber sobre las realidades espirituales más allá de lo que somos capaces de probar con nuestros sentidos racionales.
Un amigo estaba conversando con algunos compañeros de trabajo que decían ser ateos. Cuando les preguntó por qué no creían que Dios exista, respondieron: «Nadie vuelve a la vida. ¿Qué te parece pensar que Jesús resucitó cuando nadie más lo hace?» Nuestro amigo quería demandar razón de la esperanza que había en nosotros, pero no pudo pensar en una razón sustancial, y por primera vez realmente cuestioné la religión de mi infancia. Podría haber mencionado los versículos de la Biblia y las escrituras modernas que ofrecen relatos de testigos oculares de que tanto Jesús como muchos otros regresaron a la vida. Esa es en parte la razón por la que el Libro de Mormón se llama Otro Testamento de Jesucristo. Pero en ese momento, lo que tal vez pudo tomarlo por sorpresa fue la sensación de que no podía ofrecer una razón sustancial suficiente que pudiera convencer a sus amigos. En realidad, una explicación teísta para la vida tiene más sentido que una explicación atea. ¿Cuáles son las probabilidades de que un tornado girando en un vertedero crearía un Boeing 747 que pudiera volar? O, como Alma le dijo al escéptico Corey Hoare, todas las cosas indican que hay un Dios. Sí, aún la tierra y todo cuanto hay sobre ella. Sí, y su movimiento. En el año 2000, el biólogo Francis Collins dirigió el proyecto internacional que reunió el primer mapa de todo el código de ADN humano. Al ver ese complejo código como el idioma en que Dios creó la vida, Collins escribe que creer en Dios puede ser una decisión totalmente racional, y los principios de la fe se complementan con los principios de la ciencia. De hecho, la Tierra contiene en proporciones exactamente justas todas las 15 constantes físicas científicas, que son cruciales para mantener las formas complejas de la vida del planeta. La probabilidad de que esta combinación única pueda unirse por pura casualidad es casi infinitesimal. Sin Dios, nuestro universo es tan improbable que la fe en Dios es más racional que la incredulidad. Al mismo tiempo, Collins habla de probabilidades, no de certezas absolutas de la ciencia. Además, Dios tiene algunas buenas razones para dificultar que probemos las realidades religiosas más allá de la duda, incluida la realidad de su propia existencia. Eso no quiere decir que nos haya dejado sin evidencias, testimonios y probabilidades. Aún así, puede haber momentos en los que parezca que Él nos ha dejado en la oscuridad. Incluso, José Smith clamó en la cárcel de Liberty: «¿En dónde estás? ¿Y dónde está el pabellón que cubre tu morada oculta?». José estaba descubriendo lo que Job también aprendió por las malas. «He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré, y al occidente, y no lo percibiré. Cuando él actúe al norte, yo no lo veré, al sur se esconderá, y no le veré más. Mas él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como oro». Entonces, consideremos el valor del velo que cubre el lugar escondido de Dios, el mismo velo que nos impide recordar nuestra vida preterrenal. En el templo de Kirtland, José Smith dijo: «El velo fue retirado de nuestras mentes, y los ojos de nuestro entendimiento fueron abiertos». Antes de que el hermano de Jared viera al Cristo premortal, fue quitado el velo de ante sus ojos. En efecto, hubo muchos cuya fe era tan fuerte que no se les pudo impedir penetrar el velo, sino que realmente vieron con sus propios ojos las cosas que habían visto con el ojo de la fe. Sin embargo, por lo general, el resto de nosotros aún ve con el ojo de la fe, una fe que no es ciega, aunque permanezca sujeta al velo. El velo no solo nos impide recordar nuestro pasado premortal, sino que también nos impide ver muchas cosas que están sucediendo en el presente. Dios y sus ángeles casi siempre se quedan en sus escondites, excepto en esas ocasiones raras en las que Él parte ese velo. Por ejemplo, después de la resurrección del Salvador, Él vio y habló con 2 de sus discípulos en el camino a Emaús. No lo reconocieron. Cuando Él escuchó su decepción acerca de este Jesús en quien habían confiado, Él se dio cuenta de que habían perdido el mensaje central de su ministerio terrenal. Entonces, comenzando desde Moisés, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decían. Él no dijo quién era. Él enseñó exactamente lo que les instruyó cuando estuvo en la carne. Solo después lo reconocieron. ¿Por qué no se los dijo antes?
Cuando un hombre rico murió casi al mismo tiempo que Lázaro, el hombre rico le suplicó al padre Abraham que enviara a Lázaro de regreso para que le enseñara a su familia. Si alguno va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Sin embargo, Abraham respondió: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Por qué no? Cristo fue la vida y la luz de los hombres, una luz que resplandecería en las tinieblas, y las tinieblas no la comprenderían. Él vino al mundo, pero los suyos no lo recibieron. Si la vida eterna es conocer a Dios, ¿por qué Él no reveló a Cristo de una manera más obvia? Él vino de una manera muy privada y discreta. Dios podía enviar un gran carruaje tirado por caballos blancos que volaran por el cielo todos los días al mediodía. El carruaje podía detenerse justo encima de la tierra, al igual que un eclipse de sol repentino y total, y una voz del más allá podría decir: «Y ahora unas palabras de nuestro Creador». ¿Por qué Él no hace cosas como esas? Aprender de la experiencia nos enseña de maneras que nada más puede. Al diseñar su plan para nuestra experiencia terrenal, Dios corrió el riesgo conscientemente de que algunos de sus hijos no regresaran. Él no tenía el poder de tocarnos con algún tipo de varita mágica que nos diera la capacidad de vivir con Él en el reino celestial. Incluso el Salvador tuvo que someterse a las pruebas de la mortalidad, sin atajos. Él ofreció ruegos y súplicas con gran amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. De igual modo sucede con nosotros. Necesitamos leche antes de estar listos para el alimento sólido. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Solo por la costumbre podemos ejercitar nuestros sentidos para comprender verdaderamente tanto lo bueno como lo malo. ¿De qué se trata la experiencia que es tan esencial que vale la pena el riesgo de que no regresemos? La salvación y la exaltación no son solo metas abstractas. Los términos mencionados describen un proceso completo que requiere crecimiento, desarrollo y cambio. Un aspecto central de ese proceso de crecimiento es la oportunidad única que nos brinda la mortalidad de aprender por la experiencia, por la práctica, que es la única forma en que podemos desarrollar capacidades y habilidades. No solo estamos aquí para aprender hechos y absorber información. Hay algo con respecto a forzar a las personas a ser justas que interfiere, incluso impide, en el proceso de la rectitud. En un entorno libre está diseñada a permitir. La vida en rectitud hace que algo suceda con las personas. Existen dos tipos muy diferentes de conocimiento. Uno implica procesos racionales, tal como recopilar información y memorizar. Al otro tipo de conocimiento lo podríamos llamar desarrollo de habilidades, como aprender a tocar el piano, nadar, desarmar una computadora o aprender a cantar, bailar o pensar. El proceso de llegar a ser como Cristo se trata más de adquirir habilidades que de aprender hechos y cifras. La única manera de desarrollar esas habilidades divinas es al vivir sus enseñanzas. Incluso Dios no puede enseñarnos esas habilidades a menos que participemos plenamente en el proceso, con todas las pruebas y los errores que son inherentes al aprender una habilidad mediante la práctica. ¿Qué es lo que un entrenador podría mejorar en las habilidades de un atleta sin supervisar sus dificultades y errores? ¿Qué es lo que un profesor de piano podría enseñarle a sus alumnos a tocar si no practican? El método de pensar, en el que se animaba a los músicos jóvenes a aprender a tocar sus instrumentos solo al pensar en la música, parecía atractivo en The Music Man. Pero es hasta ahí donde llega. Cuando el primer graduado del curso Hazlo sin practicar piano suba al escenario de Carnegie Hall para tocar en un concierto de piano con la orquesta que lo espera. ¿Qué crees que pasará? No mucho. ¿Por qué? Algunas cosas solo se pueden aprender mediante la práctica. El académico europeo Michael Polanyi identifica las habilidades como un campo único de conocimiento. Escribe que con frecuencia la esencia de una habilidad no se puede describir, medir o especificar adecuadamente. Por lo tanto, la habilidad no se puede transmitir mediante descripciones escritas e instrucciones destinadas a ser memorizadas por generaciones posteriores.
La habilidad se puede transmitir solo mediante el ejemplo del maestro al aprendiz. De este modo, un arte que ha caído en desuso durante el periodo de una generación se pierde por completo, y esta pérdida suele ser irremediable. Es patético observar los innumerables esfuerzos, equipados con microscopía, química, matemáticas y electrónica, para crear un singular violín a la altura de la rutina de más de 200 años del poco ilustrado Stradivari. Se deduce, entonces, que podemos aprender una habilidad solo por medio de la imitación del desenvolvimiento experto de alguien que ha dominado la habilidad, incluso cuando el maestro al que imitamos no puede especificar cada detalle del arte. Existe una estrecha analogía entre este hecho y el concepto central del Evangelio, que nos indica que imitar el ejemplo del Salvador es la mejor manera de internalizar el Evangelio. Una manera que va más allá de simplemente seguir mandamientos específicos y doctrinas detalladas. Polanyi nos dice nuevamente: el acto de aprender mediante el ejemplo consiste en someterse a la autoridad. Sigues a tu maestro porque confías en su manera de hacer las cosas, incluso cuando no puedes analizar y explicar en detalle su efectividad. Al observar al maestro y emular sus esfuerzos en presencia de su ejemplo, el pupilo aprende inconscientemente las reglas del arte, incluidas aquellas de las que el mismo maestro no tiene conocimiento explícito. Estas reglas ocultas solo pueden ser asimiladas por una persona que cede sin reservas a la emulación de otra persona. Una sociedad que desea preservar una fuente de conocimiento personal debe someterse a la tradición. Muchas personas no quieren probar la verdad del Evangelio porque no están dispuestas a someterse a la guía del Señor. Podemos pedirles a los escépticos que prueben el experimento de alma y vean, pero a menudo desean que probemos la propuesta de la fe antes de que se sometan de una manera que les parezca una pérdida de su libertad. Si dudan de que el proceso de vivir las enseñanzas del Evangelio realmente dé frutos, sus propias dudas se convertirán en una profecía que por su propia naturaleza se cumplirá. Si no hay fe, no hay frutos. A menos que cedan, participen y se pierdan en el proceso de la fe, no probarán el fruto del árbol de la vida. Sin total inmersión, no adquirirán la habilidad. Una persona invidente que tiene habilidad para usar un bastón ha aprendido a ver con el bastón. Sin embargo, esa persona no puede describir a alguien más, incluido otro invidente, lo que el bastón le dice exactamente. Aquellos que solo cierran los ojos durante un momento para saber cómo es la ceguera, es como si no estuvieran motivados a esforzarse lo suficiente como para aprender lo que el bastón puede decirles. ¿Por qué no? Porque a menos que estés ciego, no tienes que saberlo. La persona ciega debe estar dispuesta a practicar con el bastón, con todos los errores que inevitablemente conlleva la práctica. La práctica no solo se trata de repetición. Requiere esfuerzos repetidos enfocados en aprender una habilidad específica y aprender de los errores, en la búsqueda de un progreso específico. ¿Cómo uno puede ayudar a los demás a ver eso? Nuestros amigos escépticos podrían decir: ¿qué tiene de especial el reino celestial? Explícamelo para que pueda entenderlo y tal vez, entonces pueda cumplir todos los mandamientos, someterme al maestro y pasar por toda la práctica y la rutina. Pero, primero, demuéstrame que al final todo valdrá la pena. ¿Qué podemos decir? A menudo es útil dar un testimonio personal, basado en experiencia o hablar de personas cuyo ejemplo demuestre cómo se desarrolla una habilidad. Incluso con todas las dificultades y los errores que se cometen durante la práctica. Pero, finalmente, la mente humana, resucitada o no, no puede comunicarle a otra mente humana a que saben realmente los frutos maduros de la fe. Cada persona solo necesita confiar, plantar la semilla y probar el proceso con toda la disciplina que se requiere. Algo sucederá con aquel que lo intente sinceramente y, de ese modo, descubrirá que un propósito central de nuestra mortalidad es la oportunidad de desarrollar las habilidades y la capacidad que son necesarias para que podamos vivir en el reino celestial. Un niño de 6 años carece de la capacidad mental y física para conducir un auto, hasta que el niño esté listo para desarrollar las habilidades y el juicio requeridos. Conducir en una autopista probablemente destruirá al niño y a las demás personas.
Lo mismo es cierto sobre nuestra introducción prematura a la libertad y la responsabilidad de vivir en un reino gobernado por leyes celestiales. Esa oportunidad puede ser liberadora o devastadora según nuestra preparación para recibirla. El Señor dijo que cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Principio de inteligencia puede referirse a hechos, información y leyes del universo. Sin embargo, se refiere específicamente a la capacidad y las habilidades de Cristo, tal como el dominio propio, la obediencia, la compasión, la paciencia y la generosidad. ¿Por qué estaríamos condenados si viéramos una señal si se nos revelará el velo muy pronto? Incluso si un auto volara por el cielo todos los días, ver tales maravillas no nos ayudaría a conocer realmente al Padre y al Hijo. La vida eterna, conocerlos, es una cualidad de la vida, el fruto del desarrollo largo, difícil y gradual de la capacidad de llegar a ser como Cristo es. Cuando empecemos a vivir como Él, comenzaremos a conocerlo. La idea de que la exaltación es el resultado de un proceso de desarrollo de habilidades puede ayudar a explicar por qué existe un velo. La fe, el arrepentimiento y conocer a Dios son procesos y principios de acción, que se comprenden no solo al definirlos, sino al experimentarlos. Dios es un gran maestro, y Él sabe qué patrones y principios debemos seguir y practicar para desarrollar capacidades divinas. Él puede enseñarnos esas habilidades, pero solo si nos sometemos a su guía. Gran parte de la esencia del Evangelio de Cristo no se puede medir por completo, no se puede especificar totalmente, excepto como se entiende por la experiencia. Pero esa no es razón para valorarlo menos. No podemos explicar íntegramente nuestras experiencias más significativas, nuestro amor por nuestras familias, nuestros testimonios, nuestros sentimientos de gratitud por el amor y la misericordia de Dios. Reducir esas esencias a un contenido que podamos comunicar plenamente a otras personas puede disminuir su carácter sagrado, al igual que la belleza y el gozo son muy importantes, muy matizados, para ser totalmente específicos. Existe un velo entre nuestro mundo de mortalidad y el mundo de las eternidades de Dios. A veces puede volverse muy delgado. Pero, para la mayoría de nosotros, el velo permanece, ya que Él lo ha colocado ahí para ayudarnos a aprender cómo debemos vivir y en qué debemos convertirnos para vivir con Él algún día. Capítulo 10. Escoger creer. Una tarde de verano, cuando nuestra familia estaba visitando a unos parientes en una ciudad lejana, nuestro hijo Tom, de 4 años de edad, desapareció sin avisar de un inmenso parque de la ciudad. Hicimos una búsqueda exhaustiva por toda el área. Finalmente, involucramos a la policía así como a muchos de nuestros vecinos. Luego, llegó la noche y nos sentíamos desesperados. Reunimos a nuestros hijos y nos arrodillamos para orar. Entre otras cosas, oramos para que Tom pudiera acercarse a una persona de confianza que contactara a la policía para que nos llamara. Poco después, la policía llamó para informar que lo habían encontrado, casi exactamente como lo pedimos en la oración. Pronto, un auto de policía llegó con sus luces rojas dando vueltas y su pasajero con los ojos muy abiertos y algo sorprendido, pero intacto. Llevaba una gran placa de papel en su camiseta. Buen amigo del Departamento de Policías de San Diego. Más tarde esa noche, el hermano mayor de Tom dijo: «Papá, eso fue algo mágico, ¿verdad?» Decidimos que no era mágico, sino que el Señor había respondido nuestra oración. ¿Tom habría aparecido de todos modos? No sabemos, pero nuestra familia escogió creer que la oración hizo la diferencia. En una oportunidad, escuché que un estudiante universitario le contó a su quórum de élderes lo que sucedió poco después de ser ordenado diácono. Vivía en una granja, y sus padres le prometieron que el becerro que estaba por nacer sería suyo y lo tendría que cuidar. Sería su primer becerro. Una mañana, cuando sus padres salieron, él estaba trabajando en el granero cuando la vaca preñada comenzó a parir prematuramente. Asombrado, vio el nacimiento del pequeño becerro. Luego, de pronto, la vaca comenzó a aplastar al becerro. Intentaba matarlo. Le pidió ayuda al Señor.
Sin pensar que la vaca pensaba más que él, la empujó con todas sus fuerzas y, de alguna manera, la alejó. Tomó entre sus brazos al becerro que aparentemente estaba muerto y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Entonces, recordó que tenía todo el derecho de pedir la ayuda al Señor, así que comenzó a orar nuevamente desde lo más profundo de su corazón inocente y fiel. Pronto, el pequeño animal comenzó a moverse y respirar con normalidad. Sabía que sus oraciones habían sido escuchadas. Sus ojos se llenaron de lágrimas y dijo: «Hermanos, les cuento esa historia porque no creo que ahora haría lo que hice en ese momento. Ahora que soy mayor y menos inocente, he aprendido a no esperar la ayuda de Dios en una situación similar. Si volviera a vivir esa experiencia en este momento, probablemente creería que fue una coincidencia. No estoy seguro de cómo cambié, pero puede que haya perdido algo valioso». Se sintió menos inocente, menos creyente. ¿Qué significa ser creyente? ¿Y por qué el Señor nos pide que seamos así? Mormón escribió: ¿Y quién dirá que Jesucristo no obró muchos grandes milagros? Él no cesa de ser Dios, y es un Dios de milagros. No dudéis, mas sed creyentes. Por otro lado, el Señor dijo: escudriñad diligentemente, orad siempre, sed creyentes, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien. El Señor resucitado aconsejó a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca acá tu mano, y ponla en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Incluso después de que el incrédulo vio y sintió las heridas, para ser un verdadero testigo, todavía necesitaba ser creyente. El acto de creer se origina en el corazón del espectador. El Salvador les dijo a aquellos que lo rodeaban: «El que tiene oídos para oír, oiga». Sin embargo, pocos de los que lo escucharon realmente entendieron sus parábolas o percibieron sus milagros. No es fácil saber qué influencias tienen un origen divino. Aquellos que vieron a Jesús curar a los enfermos se enfrentaron a la misma pregunta que hacemos hoy cuando alguien testifica que una bendición del sacerdocio trajo sanación. ¿Realmente fue una sanación? ¿O esa persona se habría recuperado de todos modos? ¿Realmente el Señor ayudó a nuestra familia a encontrar a Tom? ¿Él bendijo al niño de 12 años de edad con fuerza adicional para mover la vaca y luego ayudar al becerro a recuperarse? Incluso, a veces, el asunto de la existencia de Dios puede parecer una pregunta similar. Con las tragedias y las miserias indescriptibles que vemos a lo largo de la historia y en la actualidad a nuestro alrededor, algunos dicen que no podría existir un Dios. Otros dicen que el orden en la naturaleza no podría haber sido accidental. Ninguna de las partes puede persuadir a la otra según la evidencia externa. ¿Es posible que el Señor lo haya planeado de esa manera para que no nos veamos forzados a creer debido a las circunstancias? Hay muchas cosas que Él podría hacer para rasgar el velo, pero por fe andamos, no por vista. Los 4 hijos de Leí nacieron de los mismos buenos padres. La diferencia entre los creyentes y los incrédulos no radicó tanto en lo que les sucedió, sino en su actitud hacia lo que sucedió. Esa actitud se originó en sus corazones y cada uno tomó su propia decisión de creer o no. Cuando Nefi deseó ver el sueño de su padre, el espíritu respondió: ¿crees que tu padre vio el árbol del cual ha hablado? Nefi dijo: sí, tú sabes que creo todas las palabras de mi padre. El espíritu se regocijó porque sabía que solo si Nefi tenía una actitud creyente podría enseñarle: bendito eres tú, Nefi, porque crees en el Hijo del más alto Dios, por lo tanto verás las cosas que has deseado. Debido a que creyó, Nefi vio el sueño, pero poco a poco el espíritu reiteradamente se detenía y preguntaba qué más deseaba que entendía. Entonces, cuando Nefi estaba entendiendo, el espíritu decía una y otra vez: «Mira», y cada vez que Nefi veía, poco a poco entendía. La ciudad, la virgen, el niño, hasta que el ángel le preguntaba: «¿Comprendes el significado del árbol que tu padre vio?». Ahora Nefi podía responder: «Sí, es el amor de Dios. Y miré, y vi al Hijo de Dios que iba». En lugar de decirle o mostrarle a Nefi toda la visión a la vez,
el Espíritu lo guió, una pregunta a la vez, ayudándolo a describir por sí mismo cada escena y su significado. Si el Espíritu le hubiera dicho todo, Nefi no hubiera comprendido todo su significado. Si Nefi no hubiera escogido creer, el Espíritu no solo no le habría mostrado el sueño ni le habría dicho su significado, sino que él no se lo hubiera podido mostrar. Valoramos más lo que describimos que lo que nos cuentan, a menos que descubramos la influencia de Dios por nosotros mismos. Tal vez no sabremos que está ahí, incluso si un ángel nos lo dijera. En el sueño de Jacob, sobre una escalera que llegaba al cielo, los ángeles subían y descendían por ella. Jacob ve a Dios en lo alto de la escalera y dice, «Yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres». Jacob despertó de su sueño y dijo, «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Cristo vino a la tierra de una manera muy silenciosa y pacífica, una luz que resplandecería en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Todo formó parte del plan cuidadosamente diseñado para no forzar la creencia. Jesús nos dio otras pistas sobre la deliberación de ese plan. Con frecuencia, Él les pedía a aquellos que eran bendecidos con un milagro que a nadie dijesen lo que había sucedido. Un elemento esencial en su plan es el principio de línea sobre línea, precepto por precepto. No solo nos deja la iniciativa de creer, Él imparte a aquellos que lo escuchan solo lo que están listos para escuchar. La leche va antes que el alimento sólido. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. De ese modo sucedió con el Espíritu y Nefi. Los eruditos en la filosofía del conocimiento nos dicen que las personas tienden a ver lo que desean ver, especialmente cuando la evidencia es ambigua. Por ejemplo, el sesgo de confirmación se refiere a la tendencia humana a interpretar la evidencia nueva como una confirmación de las creencias o las teorías que ya existen para uno. Tal vez, por eso las tinieblas de la oscuridad en el sueño de Leí describen también las condiciones de la mortalidad. Dios nos ha dejado libres, en medio de las circunstancias que no nos obligan a creer, sino a elegir por nosotros mismos como un acto de voluntad, si debemos asirnos a la barra de hierro en medio de la oscuridad. La importancia de esta voluntad de creer se aplica a todo el conocimiento y la experiencia humana, no solo a la experiencia religiosa. El influyente psicólogo estadounidense William James dijo, «La cuestión de tener creencias morales se decide por nuestra voluntad. Si tu corazón no quiere un mundo de realidad moral, tu mente seguramente nunca te hará creer en uno». Nuestra voluntad de escoger creer libremente puede ser el factor determinante para que se cumplan las promesas de Dios, ya que nuestras creencias impulsan las acciones que solo nosotros podemos tomar para nutrir la semilla de fe durante su crecimiento. Es la obra y la gloria de Dios ayudarnos a disfrutar la vida eterna. Sin embargo, si desatendemos el árbol de la vida eterna y somos negligentes en nutrirlo, no importará lo buena que sea la semilla o cuán deseable sea el fruto, no podremos obtener su fruto. Si nos negamos esa bendición, no solo arruinaremos nuestras propias posibilidades, también frustramos los deseos de Dios de bendecirnos, ya que, como dijo William James, Dios mismo puede extraer fuerza vital y aumentar la propia esencia de nuestra fidelidad. Además, James dijo que la actitud agnóstica, demorar las decisiones sobre los asuntos de fe hasta que tengamos más evidencias, es, en la práctica, imposible. La creencia y la duda son actitudes activas y suponen una acción de nuestra parte. Si dudo que seas digno de mi confianza, te mantengo desinformado, como si fueras indigno de lo mismo. Si dudo de la necesidad de asegurar mi casa, la dejo sin seguro. Si creyera que no existe necesidad, en esos momentos, la inacción cuenta como acción. Y cuando no estar a favor es estar prácticamente en contra. Aquí la naturalidad es inalcanzable. Debido a que nuestras actitudes y decisiones influyen mucho en los resultados de las experiencias de nuestra vida, James creía que si vale la pena vivir la vida, depende de la persona. Es decir, depende quién la viva. Eso se debe a que el optimismo y el pesimismo son definiciones del mundo y, a menudo,
Nuestras propias reacciones al mundo determinan qué definición es la correcta, ya que la forma en que la vida nos trata depende mucho de cómo tratamos la vida. Nos encontramos constantemente a la merced de nuestras propias decisiones, tal vez sin darnos cuenta de lo mucho que nuestras propias decisiones pueden protegernos o lastimarnos. No se gana ninguna victoria, no se termina ningún acto de fidelidad o coraje, excepto por un tal vez. Ningún servicio, ninguna exploración científica, experimento o manual puede no ser un error. Solo al arriesgarnos de una hora a otra, vivimos plenamente. A menudo, nuestra fe suficiente y de antemano frente a un resultado incierto es lo único que hace que el resultado se convierta en realidad. Imagina que estás escalando una montaña, escribe James, y en cierto punto tu único escape es saltar por encima de un profundo abismo. Ten fe en que puedes dar ese gran salto, y tus pies se arman de valor para lograrlo. Pero desconfía de ti mismo, y dudarás hasta que todo abatido y tembloroso caigas al abismo. Niégate a creer y, de hecho, tendrás razón, porque perecerás. Pero cree y nuevamente tendrás razón, porque te salvarás. Harás realidad uno de los dos universos posibles por tu confianza o desconfianza. Ambos universos solo han sido un tal vez, antes de que tomaras una decisión. Por lo tanto, la fe en el mundo invisible nos fortalece para hacer lo que solo nosotros podemos hacer, de modo que permitamos que las promesas de Dios echen raíz, florezcan, echen renuevos y se desarrollen en nuestras vidas. A menos que confiemos en Él lo suficiente como para actuar, las promesas que nos hizo seguirán sin cumplirse, como si no existieran. Por ejemplo, a menos que escojamos ejercer la fe y el arrepentimiento, estaremos tan perdidos como si Cristo no hubiera hecho ninguna expiación. Quien persiste en las sendas del pecado permanece en su estado caído y queda como si no se hubiera hecho ninguna redención. Por el contrario, solo nuestra voluntad de creer y escoger confiar permite que Dios influya en nuestras vidas para producir los resultados que más anhelamos. El que confía en Jehová será exaltado, y será sostenido en sus tribulaciones y sus dificultades y aflicciones. Viktor Frankl fue un psiquiatra austriaco que sobrevivió años de un trauma indescriptible en los campos de concentración nazi y observaba constantemente cómo sus compañeros de prisión se consumían y morían o eran asesinados. Su libro Men's Search for Meaning relata cómo la brutalidad pura de su experiencia lo ayudó a descubrir formas de encontrar el propósito en las circunstancias más trágicas de la vida y, por lo tanto, cómo descubrir el propósito de la vida y el deseo de seguir viviendo en cualquier circunstancia. Por ejemplo, Frankl escribió: aquellos que tienen un porqué por el cual vivir pueden soportar casi cualquier cómo. En realidad, no importa lo que esperamos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. La última de las libertades humanas es escoger nuestra actitud bajo cualquier serie de circunstancias. Por lo tanto, el propósito de la vida es dar propósito a la vida. Al proporcionar un contexto más amplio para estas profundas directrices sobre escoger creer que vale la pena vivir esa vida, Frankl escribe que si lo hubieran invitado a comentar con respecto a nuestra descripción anterior de el vacío entre lo real y lo ideal, entre lo que es y lo que debería de ser, la salud mental se basa en la tensión entre lo que ya logramos y lo que aún debemos lograr, o el vacío entre lo que uno es y lo que uno debe llegar a ser. Esta tensión inherente es indispensable para el bienestar mental. Por lo tanto, debemos desafiarnos para ejercer nuestra propia voluntad de propósito, en lugar de buscar la comodidad de un estado sin tensión. La tensión entre lo real y lo ideal no es una amenaza para nuestra seguridad, sino que es el llamado de un posible propósito que espera ser cumplido. Frankl nos insta a esforzarnos y luchar, y ejercer nuestra propia voluntad de propósito, mientras escogemos creer que vale la pena vivir la vida. Por lo tanto, a medida que crucemos el vacío, Dios nos tomará de la mano y nos invitará a los brazos seguros de su amor. Ahí conoceremos la nueva simplicidad de estar en casa nuevamente. Pero, a diferencia del niño inconsciente en los brazos de su madre, mediante nuestro esfuerzo y lucha,
habremos pagado el precio para comprender dónde estamos, quiénes somos y qué significa estar en casa con Dios. ¿Por qué la mortalidad está estructurada de esta manera? El Señor está muy cerca de nosotros. Incluso, Él nos dice: mis ojos están sobre vosotros. Estoy en medio de vosotros y no me podéis ver. Sin embargo, Él voluntariamente se abstiene de interferir en nuestro libre albedrío e iniciativa. Él solo dice que seamos creyentes y seamos fieles, y todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien. Existe una profunda diferencia entre la persona que me dice, Señor, Señor, y la persona que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Algo sucede con las personas que lo reciben, que creen lo suficiente como para hacer su voluntad. En primer lugar, aprenden por sí mismos que su doctrina es verdadera. El que quiera hacer la voluntad de Él, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Además, algunos podrían decir, no creo en eso porque no puedo entenderlo. No obstante, la creencia precede el entendimiento. El entendimiento no precede la creencia. Por motivo de su incredulidad, no podían entender la palabra de Dios. Además de eso, los creyentes que lo reciben poco a poco desarrollan habilidades, capacidades y habilidades semejantes a las de Cristo que otras personas no logran. Seguir su voluntad los cambia. Por lo general, aquellos que buscan o incluso encuentran una señal no experimentan dichos cambios, porque los cambios reales en el carácter y el espíritu dependen de nuestra participación activa y voluntaria. Entonces, al creer, al recibir al Señor y al seguirlo, comienza el proceso de llegar a ser como Él. En realidad, el Señor no puede salvarnos sin que elijamos libremente nuestra iniciativa, energía, deseos y participación sincera. Puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes obligarlo a beberla. Puedes llevar a un niño hacia un libro, pero no obligarlo a leerlo. El Salvador ofrece la gracia de sus bendiciones de salvación y exaltación, solo si estamos dispuestos a participar en nuestra propia salvación al escoger creer en Él y, luego, al esforzarnos por seguirlo. Esta participación voluntaria y activa es esencial para el proceso de crecimiento que resulta en nuestro desarrollo personal y espiritual. George Eliot escribió sobre el famoso fabricante de violines, Antonio Stradivari. Dios da la habilidad, pero se necesita el esfuerzo del hombre. Él no podía fabricar los violines de Antonio Stradivari sin Antonio. Debido a que el experto fabricante de violines comprendió esto, se dijo a sí mismo, si mis manos cesaran de trabajar, estaría robando a Dios, ya que Él no puede hacer un violín Stradivarius sin Antonio. Además, Él no puede obligar a un corazón a creer, a menos que decida creer. William James lo explicó muy bien. El significado del mundo invisible puede depender de la respuesta personal que le demos al llamamiento religioso. Si esta vida no es una verdadera lucha, en la que el éxito obtenga algo eterno para el universo, no es mejor que un juego ficticio y privado del que podemos retirarnos cuando queramos. Sin embargo, la vida parece una verdadera lucha, como si hubiera algo verdaderamente salvaje en el universo que se necesita de nuestra ayuda para redimir y, en primer lugar, para redimir nuestros propios corazones del ateísmo y el temor. Nuestra naturaleza se adapta a tal universo medio salvaje y seguro. Lo más profundo de nuestra naturaleza es esta, región silenciosa de nuestro corazón, en la que nos encontramos únicamente con nuestra voluntad y poca disposición, nuestras creencias y temores. De este modo, el Señor nos pide que seamos creyentes, pero por razones destinadas a alentar nuestra importante participación. Él no presentará ningún argumento para que la creencia sea irresistible. Él no puede controlar si elegimos por voluntad propia creer en Él, recibirlo y buscarlo. Él solo puede ofrecernos su mano y si elegimos tomarla. Entonces, Él puede guiarnos hacia lo que necesitamos para nuestro progreso. Él está muy cerca, muy disponible para aquellos que tienen oídos para escuchar y ojos para ver. Él está muy cerca de aquellos cuya fe no es ciega. Capítulo 11. Un testigo más poderoso que la vista. Hace poco, un misionero recién retornado nos preguntó qué significa que los apóstoles sean testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo, y que los 70 sean testigos especiales en todo el mundo.
¿Eso significa que han visto al Salvador? Preguntó con reverencia. Respondí, bueno, podría significar eso, pero también me gusta lo que el presidente Harold B. Lee dijo en una ocasión. Llegué a saber por un testigo más poderoso que la vista que Jesús es el Cristo. Luego, hablamos sobre el testigo más poderoso que la vista. A continuación, relataré una historia sobre otro joven misionero que aprendió cómo es ese tipo de testigo. Primero, este pequeño comentario. En un rodeo, cuando un jinete está a punto de montar la espalda temblorosa y tensa de un animal que se encuentra bufando y está listo para atacar y resistirse al instante en que se abre la pequeña reja, un colaborador del rodeo probablemente le gritará al jinete, ¡Vamos, vaquero! Entonces, el jinete se sentará con fuerza. La puerta se abrirá de golpe, el animal pateará y saltará alrededor de la pista de carrera y el jinete no dejará de ser sacudido. Cuando visitamos una misión en Nueva Zelanda, el presidente de misión nos habló sobre un elder de Wyoming que había tenido muchas dificultades durante sus primeros meses de misión. Era un joven alto, fuerte y agradable que provenía de una granja. Sin embargo, interactuar todo el día con completos desconocidos en el extranjero fue más complicado de lo que imaginó y más difícil de lo que se sentía capaz de hacer. Después de intentar una y otra vez enfrentarse a sus responsabilidades diarias, finalmente le dijo al presidente de misión que no podía hacer la obra misional y que necesitaba regresar a casa. El presidente de misión le aconsejó durante semanas con amor, comprensión y aliento. Luego, un día, el elder se presentó en la casa de la misión con su compañero y sus maletas listas. Después de una última entrevista, el presidente llamó al presidente de estaca del misionero, hizo los arreglos para el boleto de avión y después llamó a sus padres. Cuando su padre estuvo en la línea, el presidente dijo, «Su hijo necesita hablar con usted». El presidente se quedó mientras el padre y el hijo hablaban. En resumen, la conversación fue algo así. «Papá, lo siento mucho. Sé lo importante que es mi misión para ti, para toda nuestra familia y para mí, pero no puedo hacerlo. Simplemente no puedo». Durante unos momentos, el misionero escuchó entre lágrimas lo que su padre le decía con amor, pero luego los ojos del misionero se llenaron de total sorpresa. Apartó el teléfono de su oído, lo miró unos instantes y luego lo colgó con una expresión de sorpresa en su rostro. «¿Qué dijo su padre, elder?», preguntó el presidente de misión. «Él no le colgó, ¿cierto?» «No». «Bien. ¿Qué le dijo?» «Dijo, vamos, vaquero». «¿Vamos, vaquero? ¿Qué significa eso?» El elder miró al suelo con un aire pensativo. «Significa que me quedaré». Poco después de escuchar esta historia, nos reunimos con el misionero, que en ese entonces estaba por terminar su misión. Trabajó muy duro y progresó hasta que se convirtió en un excelente ejemplo de dedicación y habilidad para los demás misioneros como una persona madura con fortaleza espiritual e intelectual. Le preguntamos si la historia del Vamos Vaquero era verdadera. Sonrió tímidamente y dijo, «Sí, es verdadera». ¿Qué es lo que ahora este joven entiende y personifica que no podría haber entendido todos esos meses anteriores, cuando quería regresar a casa? Al quedarse, servir y esforzarse, poco a poco descubrió su propia versión del testigo más poderoso que la vista. Al igual que los pioneros de los carromatos, llegó a conocer a Dios en sus momentos más difíciles. Aprendió cómo es pasar de la simplicidad inocente a través de la complejidad exigente a la simplicidad del otro lado. Pudimos ver en su rostro que fue sosegado y probado. El testigo más poderoso que la vista se aplica especialmente al papel de la experiencia real y exigente en el desarrollo de un testigo que conoce al Salvador. Una cosa es saber acerca de él o incluso verlo, pero otra muy distinta es conocerlo. Además, ese mayor grado de conocimiento viene después de la complejidad. A menudo viene debido a la complejidad. La historia de la vida del apóstol Pablo ilustra claramente lo que esto significa. Cuando Pablo ayudaba a perseguir a los primeros cristianos, iba por el camino hacia Damasco cuando súbitamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y él dijo,
¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo vio a Cristo, o al menos vio la luz en la que se encontraba Cristo. Pablo también escuchó su voz, conversó personalmente, en voz alta, con él. Pero, ¿Pablo lo conoció porque lo vio y lo escuchó de manera tan directa? Al contrario, preguntó, ¿Quién eres, Señor? Luego Pablo, temblando y temeroso, preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Cuando Pablo se puso de pie tambaleándose, se dio cuenta de que había sido afectado por una ceguera que duraría 3 días. Sin embargo, el Señor le dijo cómo encontrar a Ananías, la persona que lo curaría. Ese fue el comienzo del viaje de fe de Pablo. Tenía que quedarse ciego para poder ver. No es que uno deba ver para creer, sino que uno debe creer para ver. Asimismo, este solo fue el inicio del encuentro de Pablo con la complejidad, ya que el Señor ahora le mostraría cuánto le era necesario padecer por su nombre. Luego, Pablo se bautizó y comenzó voluntaria e incluso fervientemente las labores misionales a las que se dedicaría durante el resto de su vida. Por lo tanto, el Señor lo cuidó desde el momento en que comenzó a predicar de Cristo y de Cristo crucificado. Saulo mucho más se fortalecería. Sin embargo, los siguientes años, Pablo sufriría una y otra vez, lo que denominó las aflicciones por el Evangelio. En muchas oportunidades naufragó, fue encarcelado y perseguido mientras trabajaba para construir las ramas pequeñas y difíciles de la iglesia en todo el Mediterráneo. A medida que aumentaban estas formas de complejidad, Pablo finalmente llegó a gloriarse en las tribulaciones. Aprendió de su propio esfuerzo interminable en la causa del Señor que podemos llegar a ser coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Pablo sufrió por Él, con Él llevó a cabo su obra, se sacrificó por sus compañeros de misión y los primeros santos constantemente se afligió por sus aflicciones. No se irritó por tener una vida de tanto trabajo arduo. Por el contrario, sus pruebas y empatía por las tribulaciones de sus compañeros santos ablandaron su corazón con el gran cariño que a menudo los buenos misioneros sienten por los miembros de la iglesia. Fuimos afectuosos entre vosotros como la que cría con ternura a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Después de años de vivir esta experiencia implacable pero gloriosa, Pablo llegó al Areópago de Atenas, un punto de reunión que se parece a la versión original y antigua de Facebook, porque todos los atenienses y los extranjeros residen allí. De ninguna otra cosa se ocupaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces, cuando Pablo habló en este centro antiguo de democracia y filosofía a los amantes del debate por su propio bien, les dijo que acababa de pasar por un monumento que construyeron para celebrar que Dios es misterioso y, ahora, quería compartir con ellos su testimonio personal de Cristo, que obtuvo con mucho esfuerzo, porque ahora conocía al Dios desconocido. Varones atenienses, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Luego, Pablo dijo que el verdadero Dios del cielo y de la tierra hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, y agregó que si los hombres y las mujeres buscan a Dios, palpando le hallarán, porque no está lejos de cada uno de nosotros. De hecho, como algunos de los poetas griegos dijeron, linaje suyo somos. ¿Cómo es que Pablo podía conocer a Dios también ahora de una manera en la que simplemente no pudo ni hubiera podido conocerlo cuando vio y escuchó esa visión impresionante años antes cuando iba de camino a Damasco? Pablo respondió esa pregunta cuando dijo, Jesús, mi Señor, por amor de quien lo he perdido todo, a fin de conocerle y la participación de sus padecimientos. Al igual que los sobrevivientes de los carromatos, Pablo llegó a conocer a Dios en sus momentos más difíciles. Pagó un precio tan alto que a veces pudo haberse sentido más como una carga que como un privilegio. Pablo aprendió a conocerlo íntimamente a través de toda una vida de participación de sus padecimientos, porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón?
Pablo conocía a su maestro por lo que aprendió al darle su corazón y su vida. Ese fue el testigo más poderoso que la vista. La historia de la vida de José Smith revela un camino similar. El propósito original de José al ir a la arboleda fue su gran deseo de obtener perdón y salvación. La contención que sintió entre las denominaciones religiosas en Palmira lo angustió principalmente por el efecto que tuvo en su búsqueda personal. No solo porque a los 14 años se viera envuelto en inmersos problemas con respecto al estado histórico del cristianismo. La corrupción y la confusión en las iglesias parecían interponerse en el camino hacia su salvación. Por eso, cuando más tarde escribió sobre su visión, al principio lo explicó como debió haberlo entendido primero, como una conversación personal. Era el mensaje de perdón y redención que quiso escuchar. Además, en los años posteriores de su primera visión, José habló poco sobre su desarrollo espiritual. No tenía sentido de misión ni identidad profética emergente. Su preocupación por su situación personal con el Señor también fue lo que motivó su oración crucial de 1823, que fue respondida con la aparición de Moroni en su habitación. Sin embargo, el mensaje asombrosamente específico de Moroni tuvo inferencias mucho mayores. Dios tenía una obra para mí, y que entre todas las naciones se tomaría mi nombre para bien y para mal. A pesar de que este mensaje hizo que José dejara de pensar solo en su conversación personal, no fue hasta que escribió sus relatos posteriores sobre la primera visión en 1835 y 1838, que comprendió que su descripción de la visión cambió completamente de su propia salvación a la apertura de una nueva época de la historia religiosa. Este desarrollo natural de la propia comprensión de José sobre quién era y quién Dios pensaba que era, ilustra la forma orgánica en la que José necesitaba madurar por experiencia real en su comprensión de lo que ver a Dios verdaderamente significaba. Al igual que Pablo, José Smith llegó a conocer mejor a Dios en sus momentos difíciles, como lo demuestran muchas experiencias desgarradoras, pero espiritualmente valiosas. Por ejemplo, unos meses después de la organización de la Iglesia, en 1830, José y Oliver Cowdery sufrieron múltiples ataques personales y desafíos legales en la región ubicada entre Harmony, Pensilvania, y Collegeville, Nueva York. Mientras huían de una turba, se vieron obligados a correr toda la noche a través de un área llena de árboles y lodo. En cierto punto, Oliver estaba exhausto y José casi lo cargó a través del lodo y el agua. Casi al amanecer, un Oliver totalmente agotado dijo: «Hermano José, ¿cuánto tiempo tenemos que sufrir esto?». Sin embargo, en ese mismo momento, Pedro, Santiago y Juan se acercaron a ellos para restaurar el sacerdocio de Melquisedec y los ordenaron al apostolado. En 1832, José se encontraba en Kirtland, sintiéndose tenso e indeciso en cuanto a guiar al pueblo del Señor por el lejano Missouri y Ohio. Después de que lo cubrieron de brea y plumas, huyó de Kirtland a Missouri, solo para ver que algunos de sus seguidores más fieles le increpaban y desafiaban. En su viaje de regreso a Kirtland, su compañero Neil Whitney se rompió la pierna en un accidente tratando de escapar. José envió a Sidney Rigdon a Ohio. Se quedó a ayudar a Newell a recuperarse y sufrió una intoxicación por alimento que lo mantuvo en penitencia durante un mes. Finalmente llegó a Kirtland solo para encontrar problemas con Sidney Rigdon, su consejero en la primera presidencia. José denominó esto como una temporada de aflicción y gran tribulación. Sin embargo, incluso durante este mismo tiempo de dificultades, José recibió las secciones 76, 84, 88 y 93 de Doctrina y Convenios, 4 de las revelaciones doctrinales más profundas de la Restauración, todas relacionadas con el tema de la exaltación. Este derramamiento celestial incluyó su visión del reino celestial y los 3 grados de gloria, junto con las doctrinas sobre el sacerdocio mayor y menor, y recibir los poderes de la divinidad en los templos, 4 años antes de dedicar el templo de Kirtland. De alguna manera, en lugar de que la adversidad bloqueara su acceso al reino celestial, el cambio de amonestación a la visión indica el alivio que José Smith encontró en la contemplación de la eternidad. Cuando la presión de dirigir a Sion se volvió demasiado grande,
Las visiones le devolvieron la fuerza. 6 años después, José se encontraba en la cárcel de Liberty, separado de los miembros de la iglesia durante 5 meses y sintiéndose completamente abatido. Sus cartas a los santos capturan su frustración y súplicas a Dios por las terribles persecuciones en Missouri. Sí, oh Señor, ¿hasta cuándo tu pueblo sufrirá estas injurias y opresiones? Que ya no quede cubierta tu morada oculta por más tiempo. Permite que tu enojo se encienda en contra de nuestros enemigos. Acuérdate de tus santos que sufren. Las siguientes oraciones de la larga carta de José no se incluyen en Doctrina y Convenios, a pesar de que otros extractos de dicha carta conforman el texto de la sección 121 a la 123. El texto completo de la carta nos permite ver un cambio gradual, pero completo en el estado de ánimo de José, después de que su desesperación lo agotara y antes de que continuara el lenguaje revelador de la sección 121. Después de desahogar su comprensible furia en esos primeros versículos de la sección 121, hace una pausa. Luego, en sus cartas describe haber recibido cartas con un espíritu amable y consolador de Emma y otros amigos. Las cartas fueron para sus almas como el aire suave que refresca, pero su alegría se combinaba con el dolor debido al sufrimiento de los santos pobres y heridos en gran medida. Nuestros ojos eran una fuente de lágrimas. Sin embargo, aquellos que no han sido encerrados entre las paredes de una prisión sin causa alguna no pueden tener ni la más mínima idea de cuán agradable puede ser la voz de un amigo. Una muestra de amistad despierta todo sentimiento de empatía del pasado y se apodera del presente con la velocidad de un rayo. Se sujeta firmemente del futuro con la ferocidad de un tigre, hasta que finalmente toda enemistad, malicia y odio se convierten en víctimas a los pies de la esperanza. Y cuando el corazón está lo suficientemente contrito, entonces la voz de inspiración se eclipsa y susurra. Luego, escribe en la carta exactamente lo que el Señor le dijo en ese momento. Ahora ese texto se registra para nosotros como Doctrina y Convenios 121:7. Hijo mío, pasa tu alma. Tu adversidad y tus aflicciones no serán más que por un breve momento. El Señor continúa. Entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. En los primeros años de la restauración, Dios llamó a José mi siervo. Después de que José maduró a lo largo de los años tumultuosos, en ocasiones sublimes, de experiencias como las que acabamos de mencionar, Dios ya no llamó siervos a él y a sus asociados, sino mis amigos. Probablemente José sabía lo que el Señor dijo en otra parte. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces José lo conoció un poco más, cuando en su momento más difícil, en la cárcel de Liberty, el Señor lo llamó mi hijo. Poco a poco, José pasó de siervo a amigo y después a hijo. Al igual que Pablo, José pagó el precio de conocer al Señor de manera más plena cuando sufrió con él y por él, al participar de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué aprendió José en el templo de la cárcel de Liberty que no sabía y no podía haber sabido en ese día de primavera de 1820 en Arboleda? Línea por línea, oposición tras oposición. Fue el testigo que se basó en la experiencia, el testigo más poderoso que la vista. Capítulo 12. Ascender para conocer a Dios. El proceso de recibir un testimonio personal del Señor no está reservado solo para los profetas o solo para las personas mayores. Piensa en el joven Elder que llegó a conocer a Dios de una manera que nunca lo hubiera imaginado, si no hubiera estado dispuesto a dar oído al «Vamos, vaquero» y enfrentar sus temores, su versión de la complejidad. Una joven misionera también compartió con nosotros cómo sus desafíos personales la ayudaron a seguir recurriendo a Dios. Tengo un testimonio profundo, pero para llegar a él tuve que recorrer un camino muy largo y difícil. He tenido desafíos especialmente con las preguntas y las dudas con respecto a los roles de género y a los temas LGBT. Con frecuencia, siento que estoy más del lado de la complejidad que de la simplicidad. Sin embargo,
el esforzarme para alcanzar la simplicidad al otro lado de la complejidad ha sido avasallador para mí. El amor del Salvador va más allá de cualquier complejidad, duda, oscuridad o temor. Aunque no entiendo la respuesta a cada una de mis preguntas e inquietudes, todavía amo a Dios con todo mi corazón y sé que Él es real. Me ha tomado mucho tiempo poder decir estas cosas. Sin embargo, debido a la gran dificultad de mi travesía para llegar aquí, las creencias que tengo son mucho más valiosas para mí. Su experiencia nos demuestra que cuando estamos rodeados de complejidades y temores, si no elegimos darle al Señor y a su Iglesia el beneficio de la duda, si no damos oído al «vamos, vaquero», probablemente no avanzaremos lo suficiente en el camino de la fe y el sacrificio como para descubrir la simplicidad de la paz dentro del amor de Dios. Conocemos a un joven, Zacarías, que, al final de su misión en Asia, nos describió cómo salió de las suposiciones inocentes de su juventud sobre algunas preguntas increíbles y desafiantes para la fe, a las que nunca antes se había enfrentado. Las personas a las que tenía que enseñar sabían poco de Dios, y menos sabían que eran sus hijos. Nos permitió entrar a la ansiedad de sus pensamientos mientras enfrentaba este dilema. ¿Cómo podía enseñar con convicción sobre alguien que no entendía? ¿Quién es Dios de todos modos? Quiero decir, ¿quién es Él realmente? ¿Y qué soy para Él? Sinceramente nunca me hice estas preguntas básicas. Además, no estaba seguro de poder creer totalmente en lo que los profetas, como Alma, decían en las Escrituras. Podía creer algunas cosas, pero no todas. Con sinceridad, Zacarías continuó. No me atreví a expresar mis dudas al respecto. Era un misionero. No quería que nadie supiera lo que realmente estaba pensando y lo que no estaba sintiendo. Sin embargo, estaba cansado de llevar mis preguntas a todos lados. Así que decidí reconocer mis dudas, al menos no esconderlas de mí mismo, y sometí mis preguntas a juicio como un debate entre Alma y Corior. Luego, Zacarías describió que se puso en el lugar de Corior para poner a prueba sus preguntas y dudas sobre Alma, como si dijera: «Convénceme, Alma, de todas las cosas que realmente testifican de Cristo». En verdad, ¿todas las cosas? Alma respondió a este desafío haciendo referencia a las Escrituras, los testimonios de los profetas y la creación de la tierra misma. Después de buscar seriamente una respuesta, Zacarías, al igual que Corior, descubrió que no tenía evidencias en contra. No podía refutar. Se quedó estupefacto. Entonces, el debate imaginario continuó esta vez. Zacarías tomó el lugar de Alma, que basándose en las enseñanzas de otros profetas, se volvió hacia Corior y le preguntó: «Espero la resurrección y la vida eterna con mi familia. ¿Qué es lo que tú esperas?». El silencio de la respuesta de Corior creó para Zacarías lo que denominó uno de los momentos más poderosos de su vida. El Corior en su interior quedó perplejo, lo que permitió que se preguntara: ¿qué es lo que espero? Zacarías nos contó cómo la claridad de este proceso y esta pregunta lo ayudaron a reducir la distancia entre él y Dios. Con el tiempo, su recién descubierta cercanía trajo consigo el deseo de hablar más con su Padre Celestial que con sus padres terrenales, a quienes ama mucho. Ahora hablo con Dios todo el tiempo, independientemente de dónde me encuentre, y siento que Él está conmigo. La cercanía de esta relación no solo le permitió a Zacarías enseñar con convicción en su misión, sino también a vivir con convicción ahora que se encuentra en casa. Mientras Zacarías narraba su lucha consigo mismo, era como si lo estuviéramos viendo convertir sus preguntas en los peldaños de una escalera, su propia versión de la escalera de Jacob. Era evidente por la fuerza en su voz y la confianza en su semblante que no solo estaba subiendo por esa escalera, sino que sabía la razón. Para conocer al Dios único, verdadero y vivo, y a su Hijo, Jesucristo, quienes nos han proporcionado la escalera a fin de darnos un camino de regreso a casa. Cada uno de nosotros tiene acceso a esta escalera. Sin embargo, tenemos que decidir si la subiremos. Las preguntas que encontremos pueden convertirse en los peldaños que nos proporcionen una base sólida, o pueden convertirse en los hoyos en los que podemos caer. Depende de cómo lo manejemos.
Zacarías manejó sus preguntas con sinceridad, pero sin comprometer sus valores o disminuir sus estándares de comportamiento. Tampoco permitió que sus preguntas se convirtieran en una crisis. Utilizó lo que ya sabía para que lo ayudara a superar lo que aún no sabía. En sus palabras, eligió la convicción sobre la terrible incertidumbre. El elder que dio oído al «Vamos, vaquero», la hermana que escogió amar a Dios a pesar de sus dudas, y Zacarías. Cada uno de ellos convirtió sus desafíos en una convicción más profunda. Cada uno utilizó sus complejidades para saber con mayor claridad quiénes son, quién es Dios y cómo es su relación con Él.